Lidia Cacho es periodista, escritora, activista social, conferencista, guionista y documentalista. Ha recibido 68 galardones internacionales. Es autora de 20 libros. Sus cuentos infantiles e investigaciones de no ficción están publicadas en más de 25 países y han sido traducidos a diferentes idiomas. Es especialista en temas de violencia y género y en psicopedagogía para la prevención de la violencia contra la niñez. Durante 35 años ha ejercido el periodismo en radio, televisión y en diversos diarios y revistas del mundo. Además, ha trabajado en 143 países. Hoy está con nosotros para hablarnos un poco de su libro El día que invadieron mi planeta, publicado por Alfaguara. Lidia, pues bienvenida a esta entrevista. Buen día. Gracias, Patricia. Buen día. Cuéntanos, ¿qué te motivó a ser activista social? Bueno, mi madre era una psicóloga feminista comprometida con todos los temas que tenían que ver con la injusticia, con las desigualdades en la Ciudad de México, donde yo nací y crecí hace 61 años, así que ella fue la que me guió, ¿no? Ella fue la que me enseñó a mirar a las y los otros y a comprometerme con esa mirada. Y también mis abuelos maternos fueron importantes en mi vida, de hecho, podría decir que fundamentales, porque ellos huyeron de la guerra en Europa y se fueron a vivir a México. Y su vida cambió radicalmente gracias a poder vivir en un país democrático y en un país libre como México. Y ellos fueron también quienes me educaron y me hicieron saber desde muy pequeña que todo privilegio conlleva un compromiso, ¿no? Con tu comunidad y aunque éramos una familia de clase media absolutamente normal en México, pues el simple hecho de poder tener educación y ciertos servicios básicos, etcétera, pues ya es un privilegio en sí mismo, ¿no? Así que de ellas, de mi madre y de mis abuelos, de mi abuelo y mi abuela, aprendí a estar comprometida con la vida, con mis principios y valores. El viaje que hiciste a Ucrania en 2023 marcó tu vida al estar en contacto con las niñas y niños. Cuéntanos un poco. Bueno, yo ya había estado en Ucrania hace muchos años, un par de veces, en diferentes ocasiones. La primera fue cuando Ucrania, en el 88, cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética Socialista, forzosamente pertenecía a la Unión Soviética, hay que decirlo, si una lee la historia, entiende perfectamente lo que eso significó. Y después estuve allá cuando hice la investigación para Esclavas del Poder en el año 2017-2018 para poder investigar eh, perdón, 2007 y 2008, para poder investigar la trata de mujeres y cómo funcionaban las redes de criminales, las redes de las mafias rusas, ucranianas y de toda la región, ¿no? Polacas, etc. Y ahí conocí a varias activistas, feministas sobre todo, y periodistas increíbles que estaban haciendo un trabajo fantástico para documentar la trata de personas y también para rescatar a las víctimas de trata, de Europa del Este y de Ucrania en particular. Entonces, yo tengo esta historia, ya tenía este vínculo cuando yo llego a Ucrania al principio de unos meses después de la invasión rusa. Yo llegué con mucha información ya a la mano, ya sabía, tenía clarísimo lo que quería documentar, quería también escuchar a las activistas, ver qué estaban haciendo, qué estaba pasando con la trata de personas y demás, pero de pronto mi foco fueron los niños y las niñas, porque pensé cuando hay una cosa que nos sucede a cualquier ser humano, ¿no? Y es una cosa es tu idea de la guerra y otra cosa muy distinta es estar ahí en el terreno donde está sufriendo la gente, donde está viviendo el dolor y la virulencia de un ataque bélico, ¿no? No importa si es Ucrania, si es Siria, si es Palestina o si es algún país africano o latinoamericano, no importa. En cualquier país donde hay una guerra, la diferencia entre estar ahí e imaginarlo y solamente verlo en los medios es radicalmente opuesta. Y cuando llegué ahí sentí que los niños y las niñas no estaban siendo escuchados, es decir, que
efectivamente sí hay periodistas que hacen periodismo de niñez y de infancias, pero me parece que no es suficiente. Casi todo el mundo está enfocado como en una cosa muy específica o en estar en el frente de guerra. Periodistas de mi, digamos que de mi generación, yo tengo 61 años, entonces periodistas de mi generación que están especializados como yo en hacer periodismo de guerra, entonces claro, lo que hacen inmediatamente es irse al frente y documentar todo lo que está sucediendo con el tema armamentístico y demás. Y a mí eso no me interesaba en absoluto. Es decir, me parece que no aporta nada, aporta como información y ya la están trayendo ellos, pero yo no aporto nada. Así que decidí que quería ir con estas activistas que están rescatando a niños y niñas, y seguir a niños y niñas y documentar estas historias y escucharles y contarlo en un libro como este. Sofía Andrei, protagonista de este libro, La guerra vista desde los ojos de los niños. En tu libro mencionas, ¿cómo podría ayudarles si tan solo soy una niña? Esa impotencia de los niños. Háblanos un poco de esto. Mira, una de las cosas que la guerra hace con los niños y las niñas es arrebatarles el derecho al aprendizaje, a la educación, al juego y a la seguridad. Pero no solamente a la seguridad física, sino también a la seguridad emocional. Entonces, cuando comienza una guerra o una invasión, como en este caso es en Ucrania o como está sucediendo en Palestina, lo primero que sucede es que las personas adultas les piden a los niños y las niñas, dentro de este ámbito del caos y la angustia, que maduren rápido, ¿no? Que se conviertan en personas adultas y que hagan cosas de personas adultas. Y los niños y las niñas no están capacitados para hacer cosas de personas adultas, ni están capacitados para madurar por decreto de nadie, ¿no? Ni personal ni de un adulto. Pero lo que les sucede es que inmediatamente entran en un estado de ansiedad sistemática que no pueden detener porque quieren resolver cosas que no son capaces de resolver. Entonces, y lo ves en todo el mundo, lo ves o sea, por ejemplo, vemos estas imágenes de Ucrania, de niñas y niños después de un bombardeo, lo que ha pasado en un hospital, que murieron varios niños y niñas cuando cayeron unos misiles dirigidos a un hospital oncológico en Ucrania o en un hospital en Palestina, y vemos a los niños y niñas en redes sociales llorando, sucios, gritando. Esa es la imagen que todo el mundo ve en un móvil o en un noticiero, ¿no? Esos 5 segundos de una niña o un niño desesperado. Pero lo que no vemos en las personas que no estamos metidas ahí en el terreno, es que inmediatamente después de que esa niña o ese niño llora y lo graban y tal, se da la media vuelta y va a ir a buscar agua, pan, cobijas, va a buscar algo para ayudar a otras personas. Va a ir a buscar a su madre, va a buscar a su padre, va a buscar a algún familiar si perdió a su madre o a su padre con el bombardeo o con las balas o los soldados, etcétera. Lo que va a hacer es buscar cobijo y acompañar a otras y otras. Entonces, lo que hace la guerra con los niños y las niñas es despierta toda la nobleza, toda la empatía y toda la resiliencia, pero también despierta todos las raíces del trauma de guerra, ¿no? Del estrés postraumático severo. Entonces tú empiezas a ver, por ejemplo, cuando vas por primera vez, como es mi caso, vas por primera vez a documentar cuando acaba de empezar la invasión hace mes y medio, 2 meses, y después vuelves 6 meses después, te das cuenta el nivel de estrés postraumático severo que tienen estos niños y niñas. La gente no se puede imaginar el sufrimiento que tienen en este momento los niños y niñas que están viviendo las guerras en el mundo. Estoy hablando de los países africanos a los que olvidamos casi siempre en las noticias en nuestros países, y por supuesto Ucrania y Palestina y Siria, que también ya está casi olvidada porque los noticieros son como son. Eh, pero lo que sucede con estos niños y niñas es que el trauma se queda ahí y persiste a veces hasta 3 generaciones si no reciben asistencia de salud mental. Entonces, para mí era muy importante poder documentar lo que les está pasando, lo que piensan, lo que sienten, porque yo estoy segura que estos niños y niñas, cuando sean adultos, se van a acordar, no se van a acordar de mi nombre seguramente, pero se van a acordar que llegó una periodista que les escuchó y les preguntó cosas y les acompañó y les vio y tomó en cuenta lo que sentían y lo que pensaban. Y yo creo que eso es algo que es importante para todo ser humano cuando eres niña o niño, que seas visto, ¿no? Que seas reconocido, que alguien te diga tu vida importa y le importas a las y los demás, ¿no?
que las niñas y los niños a mí me preguntan todo el tiempo, pero en Latinoamérica, ¿saben? En México, muchas y muchos debo decir esto, niñas y niños de Ucrania sabían de dónde está México. Y cuando yo les decía Latinoamérica, hay un proyecto que se llama Aguanta Ucrania y está en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en fin, ¿no? En México. Y entonces uno de ellos decía Latinoamérica, Latinoamérica, como pensando que eran sus amigos, ¿no? Como gente que se va a interesar en su vida. Y una de las primeras cosas que las niñas y los niños piden cuando hablas con ellos es que la gente se entere. Te piden que se lo cuentes a todo el mundo, que les digas que necesitan que paren la guerra. Cuando las personas adultas tienen miedo, no responden a nuestras preguntas. A pesar de ser adultos, la guerra duele. La guerra da temor. En tu libro está el personaje de la abuela Babu, que de manera amorosa, a pesar de tener miedo también, protege y les habla amorosamente a los niños. Cuéntanos la importancia de los abuelos en la vida de los niños y más en esta situación. Bueno, quienes hemos tenido la fortuna de crecer con abuelas o abuelos que nos escucharon, que nos hablaron, que nos contaron historias y que nos quisieron sobre todo, y que nos compartieron conocimiento, sabemos perfectamente la fuerza, el poder y el impacto que tiene en una persona menor de edad tener a un abuelo, una abuela. Tienen otro rol, digamos, en la vida educativa y afectiva de la niñez, porque pues la madre, el padre, en fin, la persona que educa, que cría al niño o a la niña, pues tiene que ponerle muchas reglas y tiene que darle mucha estructura. Y en cambio los abuelos y abuelas son más como los que protegen por un lado y por otro lado imparten conocimiento sobre el mundo y la vida, ¿no? Los abuelos nos ayudan a entender el mundo de una manera más amplia. Y yo creo que en este caso el personaje de Babu, que es corto por Babushka, que es abuela, está inspirado en varias mujeres que yo conocí en Ucrania. Una de ellas es una médica que tiene mi edad, que tiene 60 años, que efectivamente es abuela, y en otras, muchas otras mujeres, ¿no? Que estaban haciendo un trabajo increíble, porque cuando empieza la guerra, lo primero que sucede es que los hombres se tienen que ir a luchar al frente de guerra. Entonces, los maestros, médicos, profesores, de padres, ingenieros, en fin, los poetas, los escritores se van al ejército porque tienen que defender a su país. Entonces, de pronto se feminiza por completo la comunidad y es más visible que está feminizada y ves a muchas mujeres adultas, muchísimas mujeres adultas y a niños y niñas que están pues tratando de entender el contexto de la guerra y lo que les está sucediendo. Entonces el rol que juegan las abuelas y los abuelos que se quedan, obviamente los que no van al frente, es fundamental. Son quienes te acuerdan además, que también eso es otra cosa importante. Por un lado, son quienes protegen y quienes cuentan y quienes dan la seguridad y la sensación de que esto va a terminar y va a pasar, pero lo dicen porque ya lo conocían. Es decir, hay una generación de abuelos y abuelas, de personas que tienen incluso hasta 80 o 90 años en Ucrania, que ellos ya saben lo que significa estar bajo el yugo del gobierno ruso, porque lo vivieron, porque sus padres, sus abuelos vivieron todas las acciones genocidas de Stalin, vivieron todos los ataques a la niñez brutales que a la gente se le olvida que vivió Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Murieron miles y miles de niños y niñas que fueron aniquilados específicamente en Ucrania. Entonces, me parece que esto es importante porque son la memoria de una comunidad. Y cuando tú tienes a la memoria viva de una comunidad que está ahí amorosamente acompañándote, tienes la sensación como niño o niña de que entonces si la abuela Babu dice esto va a pasar, esto va a terminar algún día, ya lo verás. Y yo lo sé porque yo lo viví de niña o mi madre lo vivió. Entonces los niños y las niñas empiezan a creer en la esperanza y tienen fe de que las cosas van a terminar y que van a poder tener otra vez su vida de vuelta. Por eso son tan importantes, no solamente en la historia de este cuento del día que invadieron mi planeta, sino en la vida cotidiana de las personas que están en situación de crisis. En el libro mencionas,
Que en medio de la guerra se respira miedo. El miedo huele a pólvora, a fruta podrida, a ratones muertos. Así lo perciben los niños. ¿Qué sentimiento hacia la humanidad te deja el haber conocido todas estas historias? Bueno, a ver, yo soy reportera de investigación, como tú sabes, y llevo más de 35 años haciendo este tipo de trabajos, entrevistar a personas y escribir libros y reportajes e investigar y atender a víctimas de violencia. Y me deja una sensación contradictoria, ¿no? Por un lado, soy una mujer que tiende a tener mucha fe en que las cosas van a cambiar, en que van a mejorar, y por otro lado, a veces me siento devastada, ¿no? Y desesperanzada por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ahora mismo con lo que está pasando en Medio Oriente, cómo se está volviendo más álgido el ambiente los ataques y la locura de Netanyahu en Israel, ¿no? Y, y me parece que es muy peligroso. Entonces, yo creo que comparto la sensación que comparte la gran mayoría de personas, ¿no? De personas que se dediquen o no al periodismo. Y es esta de que por un lado tengo ganas de que las cosas cambien y tenemos una vida cotidiana y saco a pasear a mi perrita Cora e intento tener una vida normal, pero por otro lado sé que el mundo está en una crisis brutal y me duele el mundo, ¿no? Entonces hay días buenos y días malos, yo creo que como cualquier persona. En medio de la guerra, la gente se ríe porque de pronto describe que está viva. A pesar de las cosas tan fuertes que están viviendo los niños y adultos, hay una luz de esperanza en el sonido de la risa. A pesar de todo, la gente ríe. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, eso es algo que yo creo que se nos olvida, ¿no? Y se nos olvida en cualquier contexto de violencia, cuando estamos viviendo algún hecho dramático, la mayoría de la gente piensa que el dolor, el drama, el enojo, ay, perdón, la angustia es sostenida. Y no es verdad, no es verdad, porque si no nos volveríamos todas y todos locos y nadie podría sobrevivir. Y lo que sucede incluso lo ves en los campamentos de refugiados, de refugiados sirios, por ejemplo, en la frontera con Turquía, en fin, lo ves en todos los campos de refugiados del mundo, que hay momentos en los que la gente está muy triste, está desesperada, está llorando, tiene trauma de guerra, tiene estrés postraumático severo, y de pronto descubres que hay unos niños que encuentran algo con que jugar y lo convierten en una pelota, y entonces en 10 minutos después de que parecía que no tenían ganas ni siquiera de mirar al otro o a la otra, están jugando a la pelota, ¿no? O con un símil de pelota. Y eso es lo que sucede todo el tiempo en la guerra. En Ucrania, a nosotros, a las personas adultas nos sucede también, ¿no? Llega un momento en que estás en silencio, están sucediendo cosas gravísimas, la gente corre, se tiene que ocultar en un refugio antiaéreo y de repente sales de ahí y te sientas con alguien en un parque y parece una locura, ¿no? Es eh, es una cosa rarísima, ¿no? Porque estás ahí y de pronto 3 horas después estás sentado en un parque respirando aire puro, aunque huela a pólvora, y, y te ríes con tus amigas y recuerdas algo y ves a una mamá cargando a su bebé y a su bebé que se logra dormir y la vida sigue y eso es lo más dramático, ¿no? Que dentro del contexto de la guerra y del dolor y de la angustia y la ansiedad, la vida sigue. Y para muchas personas eso genera pues una sensación de que por lo menos solo por hoy valdrá la pena seguir teniendo esperanza de que las cosas van a cambiar y de que va a detenerse la guerra y va a llegar la paz. Un tercero perjudicado en las guerras son los animales, tan desprotegidos e indefensos. Me pareció súper interesante e importante que lo reflejaste esto en el personaje de la perrita Cora. Cuéntanos cómo surgió esta idea. Bueno, en cualquier cuento necesitamos un personaje de fantasía que nos permita eh, volar en todos los sentidos, en el figurativo, es decir, volar emocionalmente, con imaginación, etcétera,
pero también un personaje que nos permita desapegarnos un poco de este hiperrealismo que domina una historia como esta, ¿no? A pesar de que está escrito de una forma, digamos, más literaria, más en algunos momentos intenta ser un poco poética, etcétera. Yo tengo una perrita que se llama Cora, que es exactamente la misma que aparece en el cuento, y ella estaba todo el tiempo conmigo mientras yo estaba escribiendo la historia y pensaba qué personaje puede ser este. Y como cuando estaba en Ucrania había muchísimas personas rescatando a los animalitos y rescatando a perros justo para llevarlos a los sitios donde había personas que estaban con un estrés postraumático severo, con una angustia incontrolable, etcétera, y a niños y niñas, y llevaban a los animales para poder hacer compañía a las personas y tranquilizarlas, ¿no? Los perros en particular, aunque ahora se ha descubierto que los gatos también, pero los perros en particular tienen una capacidad tremenda de leer a las personas emocionalmente y de oler la adrenalina, el cortisol, es decir, las hormonas del estrés, y logran hacer cosas para que la gente se distraiga y se sienta acompañada, ¿no? Eso es un hecho científico. A mí me interesa mucho, yo he tenido perros toda mi vida, soy una persona que adora los animales, me gusta vivir con perros toda mi vida, he tenido perros en casa y adoro los animales. Entonces, estaba Cora conmigo mientras yo estaba escribiendo aquí en casa y de pronto pensé el personaje mágico tiene que ser Cora. Es imposible que no sea, porque yo empezaba a leer, yo siempre cuando estoy escribiendo leo en voz alta los textos mientras los voy, o sea, cuando escribo algo y lo termino, lo leo en voz alta para ver, ¿no? Sentir la sonoridad, etcétera. Y empecé a leer y Cora me miraba y movía su cabecita y de repente dije, claro, el personaje mágico es Cora. Y así fue como nació este personaje que es mi perrita en realidad, ¿no? Que además la tengo en Instagram y todo haciendo historias sobre el cuento. La solidaridad y la empatía ayuda a disminuir los miedos. Y en el libro dices, el miedo se quita un poco cuando todos se ayudan y se protegen mutuamente. ¿Por qué es tan importante estar unidos y ayudarse en tiempos tan difíciles? ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, mira, en mi experiencia viajando por todo el mundo y documentando momentos durísimos de las desapariciones forzadas en Latinoamérica, personas que han vivido secuestro, víctimas de tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, he descubierto que en todas partes a donde vas a documentar una historia hay alguien que se entrega a la empatía. Siempre hay grupos de personas, particularmente mujeres. Cada vez hay más hombres metidos en los derechos humanos, afortunadamente, pero hay muchísimos grupos de personas dispuestas a ayudar, a cuidar, a proteger. Entonces, bueno, una de las cosas que se despliega frente a cualquier crisis humanitaria es esta, es la empatía, la compasión, el acompañamiento, el sacrificio, porque hay un sacrificio implícito, por ejemplo, en toda esta gente increíble, extraordinaria de Médicos Sin Fronteras, de la gente que va con diferentes organizaciones que llevan comida y alimentos y chefs y demás hasta la guerra desde Palestina hasta Ucrania y otros lugares. Entonces, yo creo que no podemos nunca subestimar el poder de la empatía y la capacidad que tenemos los seres humanos, las personas, y en particularmente la cultura que las mujeres hemos creado sobre los cuidados de las y los otros, ¿no? Entonces, esto sucede todo el tiempo y lo ves en cada momento, lo ves en la guerra, ¿no? A veces los medios tienden a cubrir solamente, sobre todo la televisión, ¿no? Tiene esta tendencia muy amarillista a cubrir solamente el lado más opaco o más terrible de una guerra o de una crisis humanitaria, o sea, el lado malo de los seres humanos, pero luego tienes toda esta cosa bellísima, ¿no? Que es muy conmovedora. Y ves cómo la gente recibe a los otros en sus casas y hace lo que puede, ¿no? A ver, varias jovencitas que yo conocí en Ucrania, estudiantes universitarias, que de pronto se enfrentan a la guerra y una de ellas vivía en un departamento que le había dejado su madre, un departamento tampoco muy grande, pero digamos que de una persona de clase media, y había hospedado en su casa gente que había perdido su casa. Entonces, la casa de ella parece un refugio, ¿no? Y muchísima gente viviendo ahí, además viviendo y todos compartiendo y todos cuidándose, etcétera. Y eso lo ves todo el tiempo.
Y no se nos puede olvidar que la gente quiere ayudar, si la gente quiere salir de la violencia y quiere cambiar la cultura. Y eso es lo que yo testifico todo el tiempo. Este cuento además viene con unas ilustraciones muy bonitas por Esteli Mesa. Cuéntanos cómo fue el trabajo con la ilustradora. Mira, trabajar con ilustradores es súper lindo. Para mí es una parte muy bella del trabajo de la escritura de cuento ilustrado. Yo ya lo hice dos veces anteriores, una con un libro que se llama En busca de Kaila, que es un cuento de unas niñas una niña que descubre que desapareció una niña de la escuela, y en realidad es una historia que ayuda a entender y a hablar sobre la trata de niñas en el mundo, ¿no? Y otro que se llama En busca de Sam. Y en este libro hablo sobre la violencia paterna contra los niños varones. También, como decía, un lugar mágico, el niño cree que vive con un monstruo y de pronto él y sus amiguitos van descubriendo que no es un monstruo, que es su padre, pero como los otros papás son buenos, entonces él no sabe que ese es un papá, ¿no? Y en esos dos casos trabajé con un ilustrador increíble que se llama Patricio Beteo, y aprendí mucho de él, aprendí cómo se debe trabajar con una persona que ilustra una historia, porque son dos formas narrativas, pero están integradas en una propia historia, ¿no? No es lo mismo que simplemente escribir tu libro y que se formatee y se imprima. Hay algo que se trabaja en conjunto, todos vas de la mano. Y yo con Esteli, con mi editora, con Dalila Carreño, fue precioso trabajar con ellas porque cada vez que íbamos creando un personaje era como afinar, afinar. Entonces ella proponía, yo le decía, mira, estas son las características que tiene Sofía, estas son las de André, estas son las de Babú, estas son o sea, Cora es así, le mandaba fotos de Cora y videos de Cora moviendo la cabeza y haciendo, ¿no? Poses y jugando, etcétera. Y las fotos de Putin para que pudiera hacer al malo del cuento, etcétera, hasta que lográbamos, y ella hacía varias pruebas, y yo le decía, este sí funciona porque transmite la idea, en fin, ¿no? Entonces fue lindísimo, es una ilustradora muy reconocida de cuentos, sobre todo de cuentos infantiles en México, y fue un privilegio trabajar con Esteli, la verdad, fue una maravilla. Pues este libro va a también ayudar a concientizar a otros niños que la realidad que viven en otros países, niños de su edad que deberían estar jugando como lo mencionamos y que no es así. Pues el día que invadieron mi planeta ya está a la venta en todas las librerías, está en libro físico, en ebook, audiolibro. Lidia, pues yo te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo? Gracias, Patricia. No, muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a seguir con las entrevistas hablando del día que invadieron mi planeta. Muchas gracias a Recuérdanos ti. tus redes sociales para que te pueda seguir la gente. ¿Qué les dirías para que se acerquen a este libro tuyo? Bueno, mis redes sociales son Lidia Cacho, con mi nombre. La primera es Y, en tanto TikTok como Instagram, y en X o Twitter es Lidia Cacho, sí, con ese I al final. ¿Y qué le diría a la gente que quiere leer un libro como este? Es, si tienes ganas de entender de una manera simplificada, pero honesta y realista, qué es lo que sucede en Ucrania, y tienes ganas de hablar con gente joven o con niños y niñas sobre este tema de una forma pedagógica y adecuada, este es el libro para ti. Pues una vez muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Patricia. Que tengas bonita tarde.